Ahora repita conmigo: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Son las 7 iglesias del Apocalipsis, ¿ok? Las 7 iglesias del Apocalipsis. Vamos a estudiarlas todas. ¿Usted tiene alguna prisa? Yo tampoco. Tengo ninguna whatsoever. Así es que vamos a ir despacito. No importa que tomemos 20 servicios para estudiar los 2 capítulos de Apocalipsis, pero al finalizar estos estudios de las 7 iglesias, usted va a conocer, va a saber de lo que se trata, ¿ok? Pero eso sí, es bien importante. Quiero que estudiemos todo lo que tiene que ver. Este mensaje a Éfeso nos va a tomar un poquito más por el hecho de que en Éfeso se estableció una iglesia. Entonces es importante que estudiemos todos los pormenores, ¿verdad? Que estudiemos y déjeme decirle algo, hermano. Si a usted se le hace, como me dijo una persona, pero es que se me hace que es muy repetitivo. Usted ya entendió el mensaje. El Señor dijo: y estas palabras las repetirás, dijo, ¿verdad? Y el Señor quiso que tuviéramos a Mateo que nos contara lo mismo, y que tuviéramos a Marcos que nos contara lo mismo, y que tuviéramos a Lucas Entonces de eso se trata. Y le dije, siendo así repetitivo, dígame los 10 mandamientos. Y me dijo, y le dije, dígame los 10 mandamientos. Le digo, ¿verdad? Y esto es que es repetitivo, y si no fuera, imagínese usted. Entonces es importante, no importa que repita 2, 3 veces la misma situación, al fin y al cabo es bueno que usted sepa. Pero sí me gustaría que usted le eche ganas, ¿verdad? Al estudio, que le eche ganas y que sepa diferenciar una cosa de la otra. Vamos a estudiar un poco de la ciudad en esta noche, en esta tarde. No vamos a ver todas las cosas, pero sí algunas cosas que son fundamentales, que son importantes, y que nos vayamos a la casa ahora conociendo un poquito más de las Sagradas Escrituras. ¿Le parece? ¿Le parece o no le parece? ¿Qué pasó con esta cosa, papadito? ¿Ya funciona? Ay, Señor bendito. Primero hay que encenderlo, ¿verdad? Ahí está. Ahora vamos a ver. Ahí está, mire, pues, ¿verdad? Eso es para que vea, ¿me entiende? Eso, hermanos de otros lados me lo mandan, ya que ustedes no hacen nada aquí. Entonces, mire, pastor, ahí le va, ¿verdad? La ciudad, no sé cuál es. Quizás es Éfeso hoy en día. Bueno, ahí está. Vamos entonces a abrir la palabra del Señor en el libro de los Hechos, capítulo 18, versículo 1. Eso es, Hechos, capítulo 18. Las iglesias están en el Apocalipsis, por supuesto, pero quiero que aprendamos qué fueron las cosas que pasaron en Éfeso, ya que estamos estudiando el mensaje a la iglesia en Éfeso. Vamos a pedir a Dios que nos bendiga y que nos revele su palabra. Padre nuestro que estás en los cielos, te pedimos el perdón de nuestros pecados. Delante de ti declaramos, Señor, nuestras maldades y te pedimos perdón. Espíritu de Dios, que esta palabra tuya sea revelada a nuestros corazones. Queremos ser fiel a tu palabra, Señor. Queremos enseñar lo que el Espíritu Santo de Dios entendía, lo que quería que nosotros entendiéramos con relación a las Sagradas Escrituras. Bendice nuestros corazones, te lo pedimos en el nombre de Jesús, amén. Ahora mira, en el capítulo 18 dice la palabra del Señor: después de estas cosas, Pablo salió de Atenas y fue ¿a dónde? A Corinto. Pablo salió de Atenas y fue a Corinto. Déjeme moverme acá, disculpe que le dé la espalda. Entonces, mira, notemos Antioquía. Esta es una iglesia bien importante, Antioquía, porque Antioquía suele ser un modelo de misiones. Cada vez que usted estudia misiones o va a estudiar misionología o va a cualquier otra parte a tomar un estudio de misiones, le van a hablar de Antioquía como una iglesia modelo en las misiones. El apóstol Pablo sale de acá en el segundo viaje misionero, sale de Antioquía, le da toda la vuelta a las iglesias de Asia, pasando por Galacia, Bitinia, Nicea, Troas de Alejandría. Acá están las iglesias: Pérgamo, Tiatira, aquí está Sardis, Esmirna, Laodicea. Ahora notemos que el apóstol se fue hasta el norte, acá pasando por Tesalónica, Berea. Vamos a ver qué sabemos de Berea. Que en Berea, los hermanos de Berea, ¿cómo eran? Eran abusados, ¿verdad?
¿Sí o no? Que eran usados ¿con qué? Con la palabra del Señor. Dice la Escritura que los hermanos de Berea todos se iban a revisar a las Sagradas Escrituras para ver si es cierto que lo que les estaban diciendo era verdad. Entonces el apóstol se da la vuelta por acá, luego llega a Atenas. De Atenas el apóstol se pasa a Corinto. Ve, en Corinto, vamos a ver, parece que tenía por ahí dice el versículo, déjame ver, que este está aquí, eso es, muy bien. Dice, después de estas cosas, Pablo salió de Atenas y fue a Corinto. En el versículo 11, a manera de referencia, 18:11, y subraya la Biblia, hermano, no es ningún pecado subrayar la Escritura, ¿ok? Dice que se detuvo ahí 1 año y 6 meses enseñándoles la palabra de Dios, estando allí en Corinto. Ahora, una cosa importante también es lo siguiente. Ya vamos a llegar ahí a qué fue lo que pasó. Mire usted acá, estamos siempre en el capítulo 18. Acá tenemos a Aquila y a Priscila. Los nombres que vamos a ver y las circunstancias y situaciones son importantes con la iglesia de Éfeso, ¿ok? Aquí tenemos en estos versículos que después de estas cosas Pablo salió, como ya lo vimos, de Atenas y fue a Corinto. ¿Y qué pasó en Corinto? Halló a un judío. ¿Cómo se llamaba ese judío que se encontró en Corinto? Aquila. Era natural del Ponto, recién venido de Italia. Mire, pues no estaba jugando fútbol en ese entonces, ¿ok? Priscila era su mujer. Por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma, Pablo fue a ellos. Como era del mismo oficio. ¿Cuál era el oficio? Hacer tiendas. Se quedó con ellos y trabajaron juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas. Entonces ahí tenemos un equipo ya. El apóstol Pablo se une con Priscila, se une con Aquila. Él está trabajando durante el día y después sale a predicar el evangelio. ¿Dónde se convirtió Priscila y Aquila? No sabemos. Ellos venían de Roma, venían de Italia. Es muy probable, ya que en Italia, en Roma había una iglesia, ¿ok? Pero se junta con el apóstol Pablo y ahí comienza el trabajo de ellos. Ahora, en el siguiente slide dice, versículo 19, y llegó a Éfeso. Ok, mire usted, de acá de Atenas se fue a Corinto. En Corinto estuvo 1 año y medio. Ahí se estuvo con Priscila y con Aquila. Estuvieron trabajando, hicieron una gran cantidad de cosas. Y luego en el versículo 19 dice que llegó a Éfeso y los dejó allí. Entonces notemos, de acá los deja en Éfeso y deja allí a quienes, a Priscila y Aquila, que se queden en Éfeso. Ok, se los llevó consigo. Y entrando en la sinagoga, dice la palabra que discutía con los judíos, los cuales le rogaban que se quedase con ellos por más tiempo, pero él no accedió, sino que se despidió de ellos diciendo: es necesario que en todo caso yo guarde en Jerusalén la fiesta que tiene, pero otra vez volveré a vosotros si Dios quiere. Y se fue de Éfeso y zarpó de Éfeso. Ahora, en el versículo 24, ponga atención. Quiero que le prestemos atención a estas cosas porque, repito, van a tomar un poquito más adelante relevancia. Y estoy viendo diferentes versículos, pero al final va a saber usted todo lo que pasó en este lugar. En el capítulo 18, versículo 24, dice que llegó entonces a Éfeso un judío. Recordemos, Pablo ya se había ido, ya había zarpado de Éfeso. Pero llegó a este lugar un judío que se llamó Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, dice la palabra, poderoso en las escrituras. Si usted pone atención acá, mire usted, aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso. Y hallando a ciertos discípulos les dijo: ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Bueno, entonces mira, tenemos ahí que llega Apolos, se queda en Éfeso, ahí está Aquila, ahí está Priscila. El apóstol Pablo le da la vuelta a toda la situación y ahora Pablo regresa, capítulo 19 ahora, regresa a Éfeso. ¿Ok? Vamos a ver acá, eso está bien, y ahí tenemos eso. Ok. Entonces mire usted, Pablo regresa a Éfeso, encuentra a ciertos discípulos y les dice: ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? ¿Y qué le respondieron ellos? Ni siquiera hemos oído que hay Espíritu Santo. Entonces dijo: ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron: en el bautismo de Juan.
es importante entender esto, hermano. Mira, vamos a ver dentro de un momento algunas fechas que nos van a ayudar para tener mayor comprensión de qué son las cosas que pasaron. Pero Pablo llega a Éfeso, y desde que llega a Éfeso comienza a confrontar a las personas. Y el primer tema con el que confronta a los hermanos, porque si usted pone atención, dice: de recorrer regiones superiores, vino a Éfeso hallando ¿a cuántos discípulos? Dice ciertos. Más adelante dice que son 12. ¿Ok? No tiene nada que ver con los discípulos de Jesús. ¿Ok? Pero dice que los encontró y comenzó a platicar con ellos. Entonces, cuando le dijo a los discípulos, piensa en esto, discípulos, le dice: ¿y ustedes ya recibieron el Espíritu Santo cuando creyeron? Ellos le dijeron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Y cualquiera se preguntaría y diría: bueno, ¿y cómo es posible que eran discípulos y no habían escuchado del Espíritu Santo? ¿Ok? Pero bueno, así es la situación. Una cosa importante es lo siguiente, recuerden, en ese momento ellos no tenían este libro como lo tiene usted en las manos ahora. Habían cantidad de cosas que ellos no sabían. No había internet, hermano. No habían teléfono, no habían celulares como para que Pablo le hablara por teléfono y les contara a esta gente: ¿saben qué fue lo que pasó mientras estábamos reunidos en el aposento alto? Vino el Espíritu de Dios repartido como lenguas de fuego. Nadie sabía lo que pasaba en un pueblo, lo que pasaba en una ciudad. Se venía a saber, pero años más tarde, en otros lugares, por lo que costaba viajar de un lugar a otro. Entonces el apóstol comienza a preguntarles esto, y vamos a ver qué sigue después. Quiero que le echemos un vistazo al contenido histórico de estas cosas. Ahora pongamos atención. Los viajes de Pablo dieron inicio en los años, el primer viaje aproximadamente año 47 a 48. Esto es importante. El segundo viaje más o menos del 49 al 52. El tercer viaje aproximadamente del 52 al 57. Entonces, poniendo las cosas en perspectiva, recuerden, Jesús murió más o menos en el año 30 de nuestra era. ¿Ok? 30. El primer viaje Pablo lo hizo prácticamente 17 o 18 años más tarde, después de la muerte de Jesús. Ahora, el segundo viaje lo hizo más o menos por el año 50 de nuestra era. ¿Ok? 50. Y en el estudio pasado dijimos que el libro de Apocalipsis, ¿alguien se acuerda? Fue escrito aproximadamente ¿en qué año? 96 de nuestra era. Año 96. Quiere decir que la iglesia de Éfeso, de la que estamos hablando, se fundó aproximadamente en el año 50, y este mensaje que vamos a estudiar de Apocalipsis llegó a la misma iglesia establecida en Éfeso aproximadamente 46 años más tarde. ¿Está conmigo? ¿Sí, amén? Ok, chévere. Para que tenga una idea y vea las cosas en un plano más amplio. Ok, es probable que el evangelio fue traído primero a Éfeso por Priscila y Aquila, porque acuérdese que cuando el apóstol pasó por Éfeso la primera vez, iba a la carrera, iba corriendo, y dejó ahí a Priscila y Aquila, quienes fueron dejados ahí por Pablo en su segundo viaje misionero. Luego, una de las preguntas que nos hacemos es: ¿por qué la primera de las 7 cartas se dirige a Éfeso? Y aquí tenemos 2 razones. La primera, porque era la ciudad más importante en el Asia Menor, comercialmente por su gran puerto, como políticamente por tener la mayor población. Además, ahí estaba el templo dedicado a la gran diosa Artemis o diosa Diana, que es exactamente la misma, una de las 7 maravillas del mundo antiguo. Entonces, Éfeso era la ciudad, por decirlo así, más importante del imperio en aquel entonces. ¿Ve? Entonces, es muy probable que esa sea la razón. Ahora, la segunda razón es porque se cree que la mayoría del ministerio del apóstol Juan, que es el que está escribiendo la epístola, lo pasó en el Asia y pudo haber dedicado un buen tiempo allí en esta iglesia de la que estamos hablando, Éfeso. Ahora, ¿qué cosas pasaron en Éfeso? Vamos a ver, porque estamos hablando de la iglesia de Éfeso y algunas veces no sabemos qué son las cosas que pasaron en Éfeso. Miren las cosas que pasaron. Primeramente, es posible que la iglesia la fundó el apóstol Pablo por los años 50 o 55. Eso se me hace maravilloso. Imagínate, nosotros fundamos esta iglesia en el año 88. Pablo la fundó en el año 50 o 55 en Éfeso.
En esa iglesia Pablo ministró durante 3 años o un poquito más de 3 años, lo veremos más adelante. La carta a la iglesia de Éfeso, que Cristo ordena a Juan escribir, una vez más, fue enviada 40 o 50 años después de haber sido fundada la iglesia. Me encanta esto porque eso nos demuestra que los ojos de Dios están puestos sobre la iglesia. No importa si la iglesia tiene 10 años o tiene 100 años, los ojos de Dios están puestos sobre su cuerpo, sobre su iglesia. Ahora fíjate, en Hechos 19:5, volvemos, echemos un vistazo ahí en la Biblia, en el texto que tenemos ahí. Pablo les preguntó, Pablo les dijo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Entonces, hermano, ponga atención, estamos hablando del año 50. La gente de Éfeso no había escuchado todavía de que el Espíritu Santo había venido. ¿Cuántos años habían pasado de que vino el Espíritu Santo? Si fue en el año 50 y Cristo murió aproximadamente en el 30, habían pasado 20 años. Eran discípulos, pero había un montón de cosas que no sabía. ¿Se da cuenta usted del valor de tener toda la palabra de Dios en un solo libro? Ellos no tenían esto, hermano. Ellos decían, ustedes se dieron cuenta que el Señor le mandó, el apóstol Pablo mandó una carta a la iglesia que está en Galacia. No me diga. ¿Y qué decía? Pues yo qué sé. ¿No se dieron cuenta usted que el apóstol Pablo escribió, inspirado por el Espíritu Santo, una carta a la iglesia que está en Tesalónica? ¿En serio? ¿Y qué decía? Pues yo qué sé. Pablo había escrito un montón de iglesias, nadie sabía lo que pasaba. Entonces Pablo entra por el Espíritu de Dios. Cuando oyeron esto, dice la palabra del Señor, que fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús, porque solamente conocían el bautismo de Juan nada más. Ustedes tienen que bautizarse en el nombre de Cristo. Y dice, ¿por qué? Si nosotros nos dimos cuenta que había un tal Juan el Bautista que andaba bautizando, y nosotros nos bautizamos en ese bautismo. Pero ahora el apóstol Pablo le comienza a explicar a estos discípulos que habían en Éfeso que era necesario bautizarse en el nombre de Cristo Jesús. ¿Qué otras cosas pasaron? Mire, y esto es bien importante, amados míos, y quiero detenerme para explicar estas cosas y que usted sepa explicarlas también. Entonces, cuando Pablo le dice al grupo, al equipo, bueno, ustedes tienen que bautizarse en el nombre del Señor. ¿Saben ustedes que vino el Espíritu Santo? Vino el Espíritu Santo. ¿Cómo que vino? Porque Dios lo había prometido. Cristo dijo que se iría, pero que Él mandaría el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo vino. ¿Y qué pasó? Pues cuando vino, la gente habló en lenguas. ¿Y eso qué es? Entonces ponga atención. Dice el versículo 6 de Hechos 19: y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban en lenguas y profetizaban. Ahora, querigma es la palabra. Fíjate, les voy a explicar. Yo quiero que usted entienda lo que la Biblia dice con relación a estas cosas. Y vamos a ir despacio. Notemos que ellos necesitaban evidencia tangible, yo le he puesto allá, de que el Espíritu Santo moraba en ellos. Porque ellos pudieron decirle, ¿saben ustedes que el Espíritu ya vino? De veras, ¿y cuándo fue que vino? Pues cuando estábamos allá en Pentecostés. Y nosotros, ¿cómo podemos saber que lo tenemos aquí dentro? Ellos no sabían, amados míos. Ellos no entendían lo que había pasado. Entonces Pablo, ahora fíjate, usted sabe que cuando una persona recibe a Cristo, esto es bien importante, iglesia. Cuando una persona recibe a Cristo, mire las cosas que pasan. En primer lugar, el Espíritu Santo viene a morar dentro de mí. Pero hay otra cosa que es un milagro. ¿Sabe qué? A partir de ese momento, escúcheme esto, yo formo parte del cuerpo de Cristo. ¿Se da cuenta de eso? Mire, esto es importantísimo. Por ejemplo, su vecino, donde usted vive, él no conoce nada de Dios. ¿Sabe que esa persona no es parte del cuerpo de Cristo? Usted puede venir a la iglesia 10 años. Usted puede sentarse en esta silla por 10 años. Mientras usted no le entregue su vida al Señor Jesucristo, ¿cómo puede saber usted que usted es miembro del cuerpo de Cristo? ¿Cómo? Es por el famoso bautismo del Espíritu Santo que tantas iglesias hoy en día lo confunden. Tantas iglesias piensan que lo mismo que pasó allá en Pentecostés tiene que pasarle a la persona. Lo predican especialmente iglesias que tienen tendencias
por decirlo así, del don del Espíritu de Dios. ¿Ok? ¿Verdad? No quiero mencionar pentecostales porque hay 500 tipos de pentecostales hoy en día. ¿Ok? Pero iglesias carismáticas en sí. Hermano, mire, nosotros acabamos de estar en el aposento alto y me llamó la atención que estaba todo tan tranquilo. Y me dice el pastor Ángel Herbert, no, me dijo, es que ahora es prohibido, porque aquí hacían unos relajos en este lugar, y este es un lugar santo. Me dijo, aquí no se puede venir a hacer esos relajos. Una de las veces que yo estuve ahí, una mujer cayó temblando y nos dijeron que tenía 2 horas temblando la señora ahí, porque pensó que el espíritu había regresado 2000 años más tarde. Y eso es lo que piensan todos, la tendencia a querer espiritualizar todas las cosas que pasan en la vida cristiana, cuando hay que tener muchísimo cuidado con todo eso. Ahora fíjate, habiendo dicho esto, yo no soy nadie para decir las lenguas ya no existen. ¿Para qué le voy a venir a decir eso yo a usted? Pero una cosa sí le puedo decir. La Biblia dice, el apóstol Pablo dice que prefiere hablar 5 palabras con el entendimiento que 10,000 en lenguas. Y otra cosa más, dicen estas iglesias carismáticas que hablar en lenguas es la evidencia de que se tiene el Espíritu Santo. No, señor, muéstreme un versículo que diga eso. Uno. Muéstreme un versículo que diga hablar en lenguas es evidencia. No, señor, el testimonio suyo es evidencia de que conoce el Espíritu de Dios, porque por sus frutos los conoceréis. Yo conozco personas que hablan en lenguas y también son bien malcriados, pero bien malcriados, y hablan en lengua y ve hijo de no sé qué, que no sé cuándo, y vaya a verlos en sus cultos en la iglesia. ¿Por qué? Porque así les han enseñado, así aceptaron ellos esa doctrina. Ellos piensan que las cosas así son y así las creen. Ahora, es importante entender esto. Mira, Hechos, Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, Tesalonicenses, esos libros no los tenían ellos en sus manos como los tiene usted. Por eso es que era una pregunta válida. Por ejemplo, hermano, yo le digo a usted en este momento, el libro, la epístola a Filipenses la escribió Pablo. ¿Usted qué dice? Amén, claro que sí. Vaya hacia Éfeso y dígale, yo soy el apóstol Pablo. De veras, no me diga. Y yo tuve una visión directa con el Señor Jesús. Qué interesante. ¿Cómo podían ellos saber o estar seguros que ese era Pablo? ¿Cómo podían estar seguros que lo que Pablo les estaba diciendo era inspirado por el Espíritu de Dios? ¿Cómo? Usted porque ya lo leyó en Éfeso, ya lo leyó en Galacia, ya lo leyó en Filipenses, ya lo leyó en los Hechos, ya lo leyó por todos lados. ¿Y ellos qué? Entonces las preguntas que tenía la iglesia neotestamentaria eran preguntas válidas. Era válido que ellos dijeran, ¿cómo podemos estar seguros que lo que este hombre nos está hablando es cierto? Entonces el Espíritu de Dios y los milagros tuvieron que realizarse, porque los milagros eran una evidencia de que el mensaje que Pablo estaba predicando era del cielo. ¿Está conmigo? Bueno, quiero mostrarle otra cosa más. Fíjate, hubo un gran avivamiento espiritual. Recibieron al Espíritu Santo, hablaron en lenguas, y es más, dice Hechos 19:11 que ¿quién hacía los milagros? Dios. Extraordinario por mano de Pablo. ¿Por qué? Porque así tenía que ser. Él dijo, vayan por el mundo, prediquen el evangelio. Cosas más grandes de las que yo hago van a hacer ustedes. Y eso fue exactamente lo que sucedió, porque como no había palabra escrita en ese entonces, amados míos. Ahora fíjate, hoy en día nosotros decimos que esta es la completa revelación de Dios para todas las edades. Aquí tenemos en un solo libro sagrado todo lo que Dios quiere que sus hijos sepan con relación a Él, su carácter, su propósito, sus milagros, la profecía, eventos, lo que usted quiera se encuentra en este libro. ¿Está conmigo? Bueno, ahora algo más. Dios hacía milagros extraordinarios. Ahora, fíjate, estos milagros y señales, hay que recordar esto, sirvieron para confirmar que Pablo era el mensajero de Dios. El Nuevo Testamento no se había terminado de escribir. De hecho, póngale usted, Pablo está llegando en el año 50 a Éfeso. ¿En qué año se escribió el Apocalipsis? Todavía hacían falta 46 años para que se escribiera el último libro. Entonces no tenía la bendición que tenemos nosotros. Entonces Dios tenía que respaldar su palabra
Tenía que respaldarlo. ¿Con qué? Con milagros y con prodigios. Luego, el Nuevo Testamento no se había terminado de escribir para determinar la veracidad del mensaje del apóstol Pablo. Por eso es que Pablo, ponga atención a este versículo, subrayelo si quiere. Con todo, dice el apóstol, las señales de apóstol. Qué interesante eso. Qué interesante. Las señales de apóstol han sido hechas entre vosotros en toda paciencia por señales, prodigios y milagros. Y sabe usted que ahora las iglesias no solo tienen pastores, sino que también tienen apóstoles. El apóstol fulano, hace años, ¿se acuerda que aquí estaba el apóstol de Vancouver, el apóstol de Los Ángeles, el apóstol de Toronto? Una de apostolado que había. ¿Y qué dice el versículo? Que los apóstoles tenían que hacer señales, prodigios y milagros. Vaya a ver si esta gente que se llama apóstol, es que, hermano, mira, es un ansia de autoridad la que existe hoy en día en el mundo, como usted no tiene idea. Ya a la gente no le basta ser pastor, vaya. Si ser pastor ya es un gran privilegio, hermano. No, hoy quieren ser obispos. Hoy quieren ser apóstoles, gran apostolado. Después hay apóstol de apóstoles. Es un relajo lo que hay hoy en día en el mundo. Pero Pablo está diciendo, ve, las señales de apóstol son, hay que hacer señales, hay que hacer prodigios y hay que hacer milagros. Todo esto pasó, todo esto sucedió en Éfeso porque Dios tenía que respaldar su palabra. Ahora fíjate, hermano mío, le voy a hablar claro como siempre le suelo hablar a usted. Dice la palabra, y estas señales seguirán a los que creen. ¿Por qué hoy en día no vemos las señales que se veían en los tiempos de Jesús? Porque hoy en día no vemos los milagros que se veían en los tiempos de la iglesia primitiva. Pregunto eso por un instante. ¿Ok? Ahora, yo le respondo. Porque en ese entonces era necesario validar la palabra de Dios. Escúchame esto, aún el mismo Señor Jesucristo, cuando estuvo en Israel, hizo milagros. ¿Para qué? Para demostrarles que Él era el Mesías, que Él era el Cristo. Es más, Jesús hacía un milagro y le decía a sus discípulos, no se lo digan a nadie. No se lo digan a nadie. ¿Sabe por qué? Porque por naturaleza la gente cuando oye de milagros sale corriendo. Y la gente está acostumbrada a enamorarse de los milagros más que de Dios. Entonces, ¿qué pasa? Cuando ya no le hacen más milagros, se acaba la miel, se acaba el dulce y le queda el pan nada más. Todos los movimientos que ha surgido en el mundo, movimientos carismáticos, donde le dicen venga y dése cuenta usted que una pierna le crece a una persona, venga y darse cuenta que Dios pone. Hubo un tiempo que decía que Dios ponía no dientes, pero rellenos de oro. Rellenos de oro. Si Dios te va a poner algo en la boca, hermano, te va a cambiar la dentadura, no te va a poner un relleno. Yo por eso le recomiendo e insisto, ese libro, Fuego Extraño, se los recomiendo muchísimo. Le va a ayudar a llegar a un balance en su manera de leer la escritura, de comprender la escritura. Ahora, le quiero decir algo para que no vaya a hablar cosas que yo no he dicho. Yo creo que Dios hace milagros todavía, por supuesto que sí. Los hace cuando Él quiere y cuando a Él se le ronca la gana, porque Él es Dios. Él puede hacer milagros, claro. Es más, Dios hace milagros. Si Él quiere hacer un milagro, ni le importa si usted tiene o no tiene fe, porque Él es Dios. Pero ¿por qué razón esas cosas ya no pasan? Sencillamente por una razón. Porque en aquel entonces había que validar la palabra. Hoy la tenemos aquí. ¿Y cómo puedo saber en realidad que Dios es el único Dios verdadero? Porque Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Antes estas iglesias no tenían lo que usted y yo tenemos en la mano. Insisto en eso. Por eso es que Dios tenía que respaldar todo lo que los apóstoles decían, respaldarlo con milagros. Dígame una cosa, hermano, si dice la palabra que Pedro caminaba y cuando caía la sombra sobre la gente, ¿qué pasaba? Eran sanados. Contésteme una cosa, ¿cuándo volvió a ver usted eso? Por el amor de Dios. Usted pasa, le da catarro, le da a la otra persona. No lo volvió a ver. Ahora, yo con todo el respeto y respeto que merecen mis colegas, pastores, predicadores,
y lo que usted quiera. Pero las cosas que enseñan esta gente, nosotros, mira, hay de todo en la viña del Señor. Hay de todo. Y hay personas, hermanos, que hay que darles un poquito de cuerda nada más. Un poquito de cuerda hay que darles. Para creer cosas, mi hijo lindo, que para qué le cuento. Situaciones y la gente quiere ayudarle a Dios en muchas cosas. Dios es un Dios inteligente, mis amados hermanos. Dios es un Dios sabio. Dios es un Dios creador de todas las cosas. Dice en el versículo 10 que así continuó por espacio de 2 años, de manera que todos los que habitaban, y mire, esto me encanta, este versículo, así continuó por espacio de 2 años, de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús. ¿Qué hubiera hecho Pablo con el internet que tenemos nosotros? Dice un joven ahí, ver el mundial, pastor. No. Mire, yo no sé si alcanza a ver todo esto, pero mire, hermano, por el amor de Dios, desde Jerusalén, Judea, Cesarea, Damasco, Cesarea, en Cesarea es en el idioma original, que es como nos dicen todos allá cuando estamos en Israel. Mire, Siria, Antioquía, Tarso, Panfilia, Galacia, Frigia, la Odisea que vamos a estudiar, las iglesias, las 7 iglesias, Filipos aquí al norte, hermano, Macedonia, Corinto por este lado, Cencrea, Atenas, ya no se diga, es uno de los viajes a Roma que no está dentro de los viajes misioneros del apóstol. Mire usted, toda esta área que el apóstol Pablo recorrió, todo eso. Así continuó por espacio de 2 años, de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra de Jesús. La Universidad de Stanford recientemente presentó un sitio que calcula el tiempo y el costo requerido para viajar por carretera o barco en el mundo romano en el año 200 after death, después de la muerte de Cristo. Y ahí están las distancias en kilómetros, los días que Pablo pudo haber tardado y luego el costo por persona en denarios. Ahí sí les quedo debiendo en la actualidad, porque sería prácticamente imposible saber cuánto sería eso. Pero mire, en el primer viaje, la distancia que Pablo recorrió en el primer viaje misionero fue de 2.529 kilómetros. ¿Usted puede imaginarse eso? Primer viaje. El segundo casi 5.000. El tercero 5.291. Y el viaje a Roma 3.750. Mire usted los días: 53, 100, 92, 36. Y ahí puse el site donde aparece eso de la Universidad de Stanford. Luego, esto no lo va a ver, pero yo se lo leo. Bueno, sí se mira un poquitín. Esto es adaptado de estrategias y realidades, o realidades estratégicas de los viajes misioneros del apóstol Pablo. Y ellos comienzan a hacer un recuento acá de cuánto tiempo. Mire, en Arabia, 300 kilómetros aproximadamente le tomaba al apóstol 12 días. De Siria, Cilicia, 70 días, 1.800 kilómetros, 70 días para poder viajar en toda el área, 45 días para poder llegar después a Jerusalén, luego a Galacia 1.400, después a Jerusalén 1.080, después a Macedonia 3.110, total aproximado 14.000 kilómetros, 11.000 kilómetros, 25.000 kilómetros que representan casi 663, 2 años prácticamente dándole vuelta al mundo, haciendo ¿qué? Predicando el glorioso evangelio de nuestro Señor Jesucristo. My goodness. ¿Te das cuenta lo que hizo Pablo? ¿Y usted no quiere ir de aquí a la Commercial? A Metrotown. ¿Te das cuenta de lo que significa esto, amado mío? ¿Qué hizo el apóstol? Con razón dice que así continuó, de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús. Wow. Ahora seguimos en Éfeso, por supuesto. Y amados míos,
cuando el evangelio de Jesucristo se está predicando por todos lados, cuando hay una iglesia que quiere que el nombre de Cristo se conozca, que no le quepa la menor duda que la oposición es lo primero que se presenta. Usted quiere servir a Dios, hay oposición. Usted quiere agradar al Señor, hay oposición. Usted quiere hacer la voluntad del Señor, hay oposición. Usted como iglesia pretende alcanzar a Cristo, hay oposición. Ahora en la reunión que teníamos de empleados, les decía a los hermanos, ese es el propósito principal por el cual existimos: alcanzar a la gente, alcanzar a las personas. Aquí podemos hacer cualquier tipo de actividad. La actividad que hagamos tiene que envolver el deseo de que otra persona conozca a Jesucristo como Señor y Salvador. Aquí no podemos pasar el resto de nuestra vida dándonos golpecitos en la espalda. Ay, qué lindo, ¿verdad? La gran hermandad que tenemos. No se trata solamente de eso. Es lindo, eso es la felochipeada, como dicen en Texas, ¿verdad? Pero no solamente eso, es bonito estar, mirad, cuán bueno y cuán agradable es estar los hermanos juntos en armonía. Pero hay un mundo allá afuera que se pierde, mis amados hermanos. Y cuando se quiere alcanzar al mundo, lo primero que va a encontrar es oposición. Siempre en el capítulo 19 dice: entrando Pablo en la sinagoga, habló con denuedo, mire usted, por espacio de 3 meses, amados míos, discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios. Ay, versículo 8, no cree usted que solamente en Vancouver pasa eso, pero endureciéndose algunos y no creyendo. Mire lo que hacían: maldiciendo el camino delante de la multitud, se apartó Pablo de ellos y separó a los discípulos, discutiendo cada día en la escuela de uno llamado Tirano. Siempre hay oposición, siempre. Satanás, el diablo, se va a oponer a que la iglesia de Cristo siga adelante. Que no le quepa la menor duda, hermano. Por eso es que somos llamados nosotros a seguir adelante en medio de los obstáculos, en medio de las dificultades. Y nosotros, por la gracia y misericordia del Señor, somos una iglesia que animamos a usted en medio de las cosas. Siga adelante, siga adelante. Usted cayó, levántese. La palabra dice: 7 veces cae el justo y se vuelve a levantar. Levántese y siga caminando, sigamos adelante. Ahora mire otra cosa. Entrando Pablo, pácate. Ahora, así, regresamos al versículo, continuó por espacio de 2 años, de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús. Oposición, pero predicación en medio de la oposición. Usted escuchó ese corito que se canta en tantas iglesias que dice: en las luchas y en las pruebas. ¿Qué dice? La iglesia sigue caminando en las luchas y en las pruebas. La iglesia sigue caminando, solo se detiene. Por supuesto que sí. Por supuesto. Si nosotros nos vamos a defraudar, no defraudamos siempre, hermano. Si nosotros nos vamos a poner tristes por algunas situaciones que nos pasan, o tenemos la tendencia a deprimirnos por los problemas que pasan en la iglesia, ya ni existiría esta iglesia. Yo he visto iglesias arrancar, yo he visto iglesias seguir adelante. Yo tengo aquí personas que se fueron, que regresaron, y no, aquí estamos. Me preguntan: hoy está llegando una hermanita que estuvo aquí con nosotros hace como 10 años o 15 quizá. Yo le decía eso al hermano Juan Carlos: esa hermana estuvo con nosotros hace 15 años. Se regresó a su país. Me la encontré hace poco en Metrotown. Y me dice: hola, me dice, ¿y qué se ha hecho? Y le digo: ¿qué se ha hecho usted? No, me dijo: es que me fui para mi país y esto, y acabo de regresar. ¿Y dónde está? En el mismo lugar, le dije. Ahí no se encuentra, en el mismo lugar. Ya no estamos en el mismo lugar porque ella agarró camino para otro lado. Pero el domingo ya estaba aquí con nosotros, la señora. De eso se trata. Pase lo que pase, problemas, dificultades, hermano, no todas las batallas las ganamos. Hay batallas que se pierden. Hemos perdido un montón de batallas nosotros, pero la guerra es del Señor, que no le quepa duda. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Levantarnos y seguir caminando. Levantarnos e ir a buscar a ese hermanito caído, ir a buscar a esa persona que quiere escuchar del evangelio. De eso se trata. Pablo predicó, siguió predicando en medio de la oposición. Lo maldecían al apóstol Pablo. Hablaban mal de lo que él estaba haciendo. ¿Y qué dijo él? Sigamos adelante predicando la palabra. Y mire lo que dice, mire hermano, de tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos y los espíritus malos salían. Ahora, le vuelvo a repetir, ¿cuándo mire usted cosas como esta? Una vez más, con respeto le digo, Benny Hinn, hermano, mire,
TVN, usted que está relacionado con Enlace, usted se da cuenta que los predicadores, escúcheme esto, sacan el pañuelo, se limpian el sudor y dice: quien dé una ofrenda de $5,000 le doy mi pañuelo. Y usted viera a la gente que levanta las manos para llevarse el pañuelo con el sudor del predicador, del teleevangelista. ¿Me explico? Porque es que, hermano, escúcheme esto, escúchelo. El pueblo de Dios perece porque le falta conocimiento. La ignorancia que existe en mucha gente evangélica es inmensurable. Inmensurable. Esas cosas de: pastor, ore por mí porque yo sé que a usted lo escucha Dios. Yo soy hijo de Dios, usted es hijo de Dios. Dios nos escucha a los dos. En el evangelio no hay primera ni segunda clase, todos somos iguales. Todos somos iguales. Y nosotros venimos arrastrando una serie de costumbres y de tradiciones que hemos traído del mundo. Aquí en el pueblo, en la iglesia latina, todo el mundo quiere que sea el pastor el que los visite, que sea el pastor el que los case, que sea el pastor el que los bautice, que sea el pastor el que los vaya a ver, que sea el pastor el que sea el pastor. Cuando verdaderamente todos tenemos la autoridad que Dios nos ha dado. Imagínese, mire usted, le pedían a Pablo los paños. Recordemos que Pablo durante el día trabajaba haciendo tiendas y se ponía su delantal y le decía: mire, quítese el delantal, démelo, porque si se lo pongo encima de mi papá yo sé que se va a sanar. Y la gente lo agarraba, se lo llevaba y se sanaba la gente. Recordemos, Dios es el que tenía que respaldar ese mensaje de los apóstoles. Hoy esas cosas no existen. Si Dios quiere sanar, que no le quepa duda que lo va a hacer, amado mío. ¿Qué otros problemas se presentaron en la iglesia de Éfeso? Bueno, mire, en el versículo anterior, ponga atención en ese versículo. Dice que los espíritus malos, ¿qué pasaba con ellos? Pero mire, exorcistas ambulantes. Estamos hablando de Éfeso, la iglesia a la que el Señor dijo que escríbele al ángel de la iglesia en Éfeso. Mire las cosas que pasaron 50 años antes. Pero algunos de los judíos, exorcistas ambulantes, ¿usted puede imaginarse eso? O sea, ya no tiene que ir a buscarlo, pues, sino que están en la calle preguntando: ¿quién tiene un demonio adentro? Intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos. ¿Y qué pasó? Diciendo: os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Mire usted. Y ¿sabe qué es lo más interesante del asunto? Había 7 hijos de Esceva, judío, jefe de los sacerdotes, que hacían esto. ¿Qué quiere decir? Que los que practicaban estas cosas eran hijos del sacerdote, jefe de los sacerdotes que hacían esto. Pero respondiendo el espíritu malo dijo: a Jesús conozco y sé quién es Pablo. ¿Y ustedes quiénes son?, le dijo. Y yo lo viví, yo no, pero con compañeros míos, hermanos míos, estudiantes de seminario. Yo les he contado que tengo un amigo súper inteligente que le decíamos el exorcista. Su traje negro siempre, su camisa blanca y su ataché. Y cada vez que nos decían: por allá hay una persona que está endemoniada, él iba. Y él se preparaba en ayuno y oración. Y él decía: yo no puedo llevar. Cuando alguien le dice: yo quiero ir con usted, hermano, él le decía: póngase en ayuno y oración 1 semana y entonces va conmigo. Y él cuenta que más de alguna oportunidad alguien le dijo: no, si he ayunado, hermano, los 7 días, vamos. Y se iba. Y dice que cuando comenzaban a hablar con el demonio respondía. Y decía: este es mentiroso porque no ha ayunado. Y dice que esa vez el hermano cayó de rodillas, llorando y pidiéndole perdón a él. Diciéndole: perdón, hermano, perdone, que yo nunca me imaginé que esto fuera tan serio. Estas personas no conocían a Jesús, no conocían a Dios. Vieron al apóstol Pablo que echaba fuera a los demonios. Entonces vinieron ellos a gente endemoniada y le decían: en el nombre de Jesús, el que predica Pablo. Y el demonio les habló y les dijo: a Pablo lo conozco, a Jesús también lo conocemos. A quienes no conocemos son a ustedes. ¿Y ustedes quiénes son? Es que esto no es de cualquiera, amados.
Versículo 16, y el hombre en quien estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos. Es decir, el endemoniado brincó encima de estos 7, porque pudo más que ellos, y los sacó chulones, desnudos y heridos, los sacó de esa casa. El hombre endemoniado, porque ellos quisieron hacer estas cosas en el nombre de Jesús. ¿Dónde pasó esto? En Éfeso. Los 7 hijos de Seba. Y eso no es todo lo que pasó. ¿Sabe qué más pasó? Bueno, mire, esto es interesante. Y esto fue notorio a todos los que habitaron en Éfeso, así judíos como griegos, y tuvieron temor todos ellos. Y esto me encanta, y era magnificado el nombre del Señor Jesús. Porque el nombre de Cristo siempre tiene que ser exaltado. Siempre. Y muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuenta de sus hechos. Claro, porque cayó el temor de Dios sobre la ciudad. Entonces venían al apóstol y decían: perdón, Señor, perdóname. Y confesaban sus pecados. ¿Qué más pasó? Mire esa foto ahí. Se dice que en Éfeso habían los papiros, los mejores papiros de la magia en el mundo conocido, estaban en Éfeso. Cuando sucedió esto, dice que muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos. Y hecha la cuenta de su precio, hallaron que era como 50,000 monedas de plata lo que habían tirado, porque era reconocida la ciudad. Pero cayó el temor de Dios. ¿Te das cuenta los milagros que pasan cuando el temor de Dios cae sobre una ciudad? Todo esto pasó en Éfeso. Y mire usted, y así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. ¿Sabe qué, amado mío? Yo me pregunto, ¿dónde están los Pablos de nuestro tiempo? ¿Dónde? ¿Dónde están los apóstoles Pablo de nuestros días? Y nos quedamos cortos en realidad. Ahora, eso no fue todo, porque usted sabe que después de la tormenta no viene la calma, viene el chaparrón, mano. Estos son algunos pequeños dioses de plata que un individuo llamado Demetrio construía. Mire cuál fue el siguiente problema, el que se encontró Pablo. Porque siempre que la obra del Señor florece, siempre que el evangelio se predica, siempre que el nombre del Señor es exaltado, el diablo mete su cuchara también. Y mire usted, dice que hubo por aquel tiempo un disturbio, ponga atención, no pequeño, acerca del camino, porque resulta que un platero, sí alcanza a leer, sí se alcanza. Resulta que un platero, ¿cómo se llamaba el platero? Demetrio. ¿Cómo comí Demetrio? Que hacía de plata los templecillos de Diana. Ponga atención a esto. Y daba no poca ganancia a sus artífices, a los cuales, reunidos con los obreros del mismo oficio, les dijo: varones, ¿no sabéis que de este oficio tenemos nuestra qué? De hacer ídolos. ¿Usted cree que los ídolos que se encuentran en las iglesias tradicionales aparecieron ahí solitos ellos? Multiplique las iglesias, los templos y catedrales que existen en el mundo y multiplíquele por todos los santos que están adentro. Esa es una industria. ¿Y usted cree que ellos están contentos con que se hable en contra de los santos? Se les cae el negocio, mijo. Varones, sabéis que de este oficio tenemos nuestra riqueza. Pero veis y oís que este Pablo, no solamente en Éfeso, sino que en casi en toda Asia, ha apartado a mucha gente con persuasión, diciendo que no son dioses los que se hacen con las manos. Quiere decir que ellos elaboraban a esos dioses de plata y decían: estos son los dioses. Y nuestra gente lo ha creído, hermano. Y no andamos nosotros comprando los santos y poniéndoles candelas, pues. Y no se le reza a esos santos creyendo que nos pueden contestar. Mire usted. Entonces, hermano, peligra el negocio, le puse yo ahí. Y no solamente hay peligro de que nuestro negocio venga a desacreditarse, sino que también que el templo de la gran diosa Diana sea estimado en nada y comience a ser destruida la majestad. Ponga atención a estas palabras: la majestad de aquella a quien venera toda Asia y el mundo entero. No wonder
Dios le escribió su carta a esta ciudad y a esta iglesia. Mire lo que decían: cuando oyeron estas cosas se llenaron de ira y gritaron. ¿Y qué decían? Grande es Diana de los Efesios. Hermano, mire, y la ciudad, o sea, a mí esto me encanta. Ponga atención, ponga atención. Mire, el lío, es que esto me gusta. El lío comenzó con una persona. Mandó a llamar a sus empleados y les dijo: no es posible que eso nos caiga el negocio. Entonces mire lo que dice el versículo 29. Y la ciudad se llenó de confusión. ¿Qué quiere decir eso? No sabían lo que estaba pasando, iglesia. Y a una se lanzaron al teatro, arrebatando a Gayo y Aristarco, macedonios, compañeros de Pablo. Y queriendo Pablo salir al pueblo, los discípulos no lo dejaron. Ahora mire usted, yo le he puesto ahí la psicología de las masas. También algunas de las autoridades de Asia, que eran sus amigos, le mandaron recado al apóstol diciéndole que no se presentara en el teatro. Y mire el versículo 32. Iglesia, vea, unos pues gritaban una cosa, otros gritaban otra, porque la concurrencia estaba confusa y los más no sabían por qué se habían reunido. ¿A dónde va Vicente? ¿Y aquí qué es lo que pasa? Pues yo no sé, usted. Dicen que han encontrado un montón de cuerpos allá adentro. Una gallina chuca es la que está. Pero imagínense lo que una persona logró crear. Por eso es que estos movimientos que en diferentes partes del mundo comienzan con la idea de un individuo, y otros se le suman y se le suman y se le suman hasta que usted tiene personas que no saben las razones por qué están ellos ahí. Y bueno, eso pasó, adivíneme dónde. No fue en Corinto, no fue en Galacia, no fue en Tesalónica, no fue en Colosas. ¿Dónde pasó esto? Éfeso. Y dice la palabra que gritaron por casi cuánto tiempo. Dice: y sacaron de entre la multitud a Alejandro, empujándole a los judíos. Entonces Alejandro, pedido silencio con la mano, quería hablar en su defensa ante el pueblo. Pero cuando le conocieron que era judío, todos a una voz gritaron casi por 2 horas: grande es Diana de los Efesios. Pueblo idólatra. Y ahí estaba una iglesia. Y la iglesia puede ceder, amados míos. Y no solamente eso, la iglesia puede desaparecer también si no tenemos el cuidado suficiente. Entonces el escribano, podríamos decir el alcalde prácticamente, el hombre que tenía la autoridad, al que hacían responsable del problema que estaba viendo en la ciudad, cuando había apaciguado a la multitud, dijo: varones efesios, ¿y quién es el hombre que no sabe que la ciudad de los Efesios es guardiana del templo de la gran diosa Diana y de la imagen venida de Júpiter? Puesto que esto no puede contradecirse, es necesario que os apaciguéis y que nada hagáis precipitadamente. Porque habéis traído a estos hombres, y mire ustedes lo que dice más: sin ser sacrílegos ni blasfemadores de vuestra diosa, que es Demetrio. Y bueno, sigue hablando ahí esta situación. Y el alboroto se terminó. Entonces yo puse ahí: se acabó el alboroto. Eso dice el capítulo 20, versículo 1. Después que cesó el alboroto, llamó Pablo a los discípulos y, habiéndoles exhortado y abrazado, se despidió y salió para ir a Macedonia. Mire todo lo que pasó en 3 años. Fue un relajo, hermano. 3 añitos nada más. ¿Cuántos relajos pueden haber pasado en 25? Lo que pasa es que aquí en este púlpito no se anuncian esas cosas. Esto es para predicar el evangelio. Las demás cosas las arreglo yo allá adentro. Pero si yo le comenzara a contar todos los problemas y las situaciones por las que se atraviesan como iglesia, salen llorando todos ustedes. Y ese no es el propósito para que nos reunimos, porque la Biblia nos enseña que nos reunamos para exhortarnos los unos a los otros, para animarnos, para fortalecernos. Las demás cosas, hay ciertas cosas que solo Dios puede resolver. Y a nosotros nos queda orar y clamar para que Dios haga la obra. Se acabó el alboroto. Y digo: Pablo, mejor me voy. Y dice la palabra: enviando pues desde Mileto a Éfeso, se alcanza a leer ahí, enviando desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Bueno, en el capítulo anterior Pablo se fue
Y aquí Pablo regresa y llega hasta Mileto, pero no logra llegar hasta Éfeso. Entonces, en Mileto, Pablo los manda a llamar y reúne a los ancianos. Los ancianos viajan de Éfeso a Mileto. Y mire usted, enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Cuando vinieron a él, les dijo: vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo, desde el primer día que entré en Asia, sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos. Y como nada que fuese útil he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Ahora, he aquí, ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén, sin saber lo que allá me ha de acontecer. Ya el Espíritu le estaba revelando a Pablo, porque cuando él llegó a Jerusalén lo metieron preso. Sin saber lo que me ha de acontecer, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio, diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Y mire usted, Pablo se despide y ahora, he aquí, yo sé que ninguno de vosotros, de todos vosotros, entre quienes he pasado predicando el reino de Dios, verá más mi rostro. Y mire cómo le despidieron. Por tanto, dijo el apóstol, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Porque yo sé, hermano, y esto fue lo que pasó. Estas palabras fueron proféticas de Pablo. Proféticas. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Esto lo vamos a volver a ver más adelante. Pablo dice: es porque yo no he permitido. Y hermanos, yo no soy pero ni la uña del dedo pequeñito del apóstol Pablo, en lo más mínimo, pero se aprende de él, se aprende de él. Yo me he dado cuenta por la experiencia que uno puede edificar una sana doctrina en una congregación por 20, por 30 años, y usted en media hora que le permite a una persona se le echa a perder por completo. Por eso es que yo soy celoso de este púlpito. Este púlpito yo no se lo presto a cualquier persona, de ninguna manera. Y mira, la secretaria me dice: le llamó fulano de tal. Y dice: ¿quién es fulano de tal? Dice que es pastor, dicen que es obispo, dice que es profeta, dice que no sé qué, y dice que va a estar el domingo tal y que quiere predicar en su iglesia. Le digo: no, ni sé quién es ese fulano, pero dice que es pastor. Porque Dios me lo bendiga al pastor, ¿verdad? Aquí no, definitivamente no. ¿Por qué? Porque cuidamos la doctrina de la palabra de Dios. Ahora, amigo lindo, cualquier persona se vuelve un pedazo de cebolla en la noche, el siguiente día comienza a hablar tonteras, comienza a hablar cosas que Dios me ha revelado, que Dios me ha dicho, que Dios se revela por medio de este libro sagrado. Punto. Punto. Lo que pasó en Galacia, usted lo sabe. Lo que pasó en Éfeso, usted lo sabe. Lo que pasó en Filipenses o Filipos, usted lo sabe. ¿Por qué? Porque es la completa revelación de Dios para todas las edades. ¿Cómo es posible que Dios? Mire, hermano, las cosas se prestan para hacer cosas que no se deben hacer. Yo conozco pastores, ahorita se me viene uno a la mente, hermano Mauricio lo conoce, que le dijo un día a una señora. Él era viudo y un hombre ya de edad, y le dijo a una señora: Dios me ha dicho que usted me dé a su hija como doncella. La chamaquita tenía 17 años y le dijo: Dios me ha dicho que me dé a su hija. ¿Y sabe qué dijo la mamá? ¿Quién soy yo? Dijo, para oponerme al Espíritu Santo. Y le entregó a su hija y se casó con ella. Tuvieron hijos. Dígame usted. Otro pastor le dice: Dios me ha dicho a mí que usted me tiene que entregar su terreno. Le digo a una hermana. Habían construido la iglesita, y en la iglesita a un lado había un terreno y habían hecho una panadería. Dios me ha dicho que usted me tiene que entregar ese terreno. Y la hermana le entrega el terreno. Tan pronto le entregan el terreno, el hombre no lo pone ni a nombre de la iglesia, sino que a nombre de él. Y hacen la panadería y el hombre comenzó a vender. Y se quedó con el negocio. Y se quedó con el terreno. Y la hermana le reclamó después a unos días y le dijo: pero aquí tengo las escrituras, está en nombre mío, ¿qué va a hacer usted? Digo, en el nombre del Espíritu de Dios se hacen muchas cosas fuera de lugar. Muchas cosas fuera de lugar.
Yo les he contado que un día un amigo de mi esposa se congregaba con nosotros y tuvo problemas con su esposa y se comenzó a congregar en otra iglesia. Y comenzó a llegar domingo tras domingo, tras domingo, tras domingo. Era una de esas iglesias carismáticas. Entonces un día una de las hermanitas de la iglesia comenzó a brincar, así como dicen algunas que son tomadas por el Espíritu. Comenzó a brincar y llegó hasta donde estaba él. Y le dijo: Dios me ha dicho que tú vas a ser mi marido. Entonces el hombre terminó el culto y se fue a hablar con el pastor. Y le dijo: hermano, le dijo, yo vengo a hablar con usted para decir esto. Y le dijo: hermano, le dijo, el espíritu se mueve de diferentes formas, se habla de diferentes maneras. Si el espíritu ha dicho que usted se va a casar con ella, pues hermano, póngale atención. Y le dijo: ¿y cómo hago con mi mujer? Le dijo. Y le dijo el pastor: ¿cuál mujer? Le dijo: mi esposa. ¿Usted es casado? Le dijo. Sí, soy casado. ¿Y por qué no la ha traído? Pues porque ella va a otra iglesia, le dijo. Entonces se equivocó el espíritu. Se equivocó. Dios es un Dios sabio. Dios es un Dios sabio. Y esto nos lo ha dado para tener discernimiento. A la única persona, y esto es que fue Adán, y Dios lo tuvo que dormir para darle mujer. Porque si hubiera estado despierto, quién sabe. Y no solamente lo tuvo que dormir, sino que dice la palabra que sueño profundo. Por lo demás no. Porque mire, yo he escuchado, hermanitos que en los primeros 5 años dicen: a mí mi mujer Dios me la dio. Y a la vuelta de 10, 15 años dicen: esta vieja es el puro diablo. Es discernimiento. Es discernimiento. Bueno, lobos rapaces, vamos a regresar a esa porción de la escritura. 3 años, dice Hechos 20:31. Por tanto, velad, acordándoos que por 3 años, de noche y de día, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Ni plata, ni oro, ni vestido de nadie codiciado. Me encantan estas palabras del apóstol. ¿Ve? Antes, vosotros sabéis que para lo que me ha sido necesario a mí y a los que están conmigo, estas manos me han servido. Como diciendo: yo he trabajado, señores. Yo no le he pedido nada a nadie para mí. Yo he trabajado. Lo que tengo es porque lo he trabajado. Y mire usted el cariño que le tuvieron al apóstol. Cuando hubo dicho estas cosas, se puso de rodillas, oró con todos ellos. Entonces hubo gran llanto de todos, y echándose al cuello de Pablo, le besaban, doliéndose en gran manera por la palabra que dijo de que no me verían más su rostro, y le acompañaron al barco. Usted puede ver estas figuras del apóstol a la orilla del mar, llorando, de rodillas, llorando con todos ellos. ¿Sabe qué dijo el apóstol? No volverán a ver mi rostro. Y ¿sabe qué? Se lo volvieron a ver. Pablo regresó a Éfeso después. Así es que nomás era para ver si lo querían o no. Todas estas cosas pasaron en Éfeso, amados míos. Es fascinante todo esto. Algunas veces usted lee la Biblia y lee, pero después de que la ha leído no sabe dónde pasaron las cosas. ¿Ve? Ahora quiero que se acuerde que esos 7 hijos de Seba, los que estaban jugando con estas cosas de ser ellos exorcistas ambulantes, le llama la palabra del Señor, se encontraban en Éfeso. Que el platero que se llamaba como comí, Demetrio, también fue un problema para el apóstol Pablo, que maldecían su camino, pero que también el Espíritu de Dios llenó la ciudad y la gente fue y quemó esos libros chucos que tenían de magia. Cosas maravillosas pasaron en ese lugar. Pero 50 años más tarde, ahora mira, vamos a darnos cuenta la próxima semana que el apóstol Pablo, eso que dijo, van a llegar lobos rapaces a la iglesia. Hermano, que Dios nos libre de todas esas cosas. Dios nos libre. Yo he tenido, y yo digo esto para la gloria del Señor, he tenido un ojo para saber de dónde viene la bala. Oye, porque aquí ha llegado de todo. Personas que han hablado conmigo, personas que han querido, bueno, para que si yo le contara. Un pastor me habló un día y me dijo: hay un señor barbudo, me dijo, que anda por todas las iglesias y anda desbaratando gente, llevándose personas y haciendo cosas, haciendo aquí. Y le dije: ya pasó, y ya se fue también. Habló conmigo y hasta ahí nomás.
llegó la situación. Entonces, que Dios nos libre de esas cosas. Estas situaciones, el apóstol dejó a Timoteo. Dejó a Timoteo. Vamos a ver más adelante que la iglesia de Éfeso llegó a ser una iglesia madura en la fe. Madura. Dejó a Timoteo para que se quedara en Éfeso, para poder resolver aquellas cosas, aquellos problemas serios que tenía la iglesia. Pero mis queridos y amados hermanos, año 96, 50 años más tarde, la iglesia había cambiado. Y ahora Dios se ensaña contra la iglesia y dice: escribe al ángel de la iglesia en Éfeso y dile estas cosas. Yo por eso le digo, no se trata de cómo comenzamos, se trata de cómo vamos a terminar. Se trata de que esta iglesia siga adelante. Se trata de que las nuevas generaciones se pongan de pie delante del Señor, firmes para honrar el nombre de Dios. No queremos que este edificio se vaya a convertir en un superstore más adelante, en un Safeway, o vaya a ser aquí cualquier otra cosa. Para eso hay personas que tienen que levantarse en el nombre del Señor y reconocer lo que Cristo ha hecho en esta ciudad. Porque así como Dios levanta candeleros en una ciudad, también los quita, mis amados hermanos. También los quita. Vamos a pedir a Dios que nos bendiga. Continuamos la próxima semana. Padre querido, te damos gracias por tu palabra. Gracias por lo que leemos acerca de la iglesia de Éfeso. Te pedimos que podamos atesorar estas cosas en el corazón, de tal manera que podamos defender la fe y mostrar conocimiento de tu palabra, Señor, cuando se nos es exigido. Te damos gracias porque así como salvaste a tantas personas allá en aquel tiempo, tú sigues salvando hoy en día en todas partes del mundo. Señor, que se levanten apóstoles Pablos hoy en día en el mundo, personas con sed de Dios y compasión por las almas. Bendícenos, Señor. Espíritu Santo de Dios, llénanos completamente de ti. Mientras todos oramos, si usted nunca antes ha recibido a Jesucristo como Señor y Salvador personal, la invitación es para que le abra su corazón al Señor y lo reciba como el Salvador de su alma. Si acá entre nosotros hay una persona que nunca ha recibido a Cristo y lo quiere hacer en esta noche, la invitación es para que levante su mano y alguien se le va a acercar para explicarle lo que significa recibir a Jesús. Es una valiosa oportunidad de volver a casa con Cristo en el corazón. Usted que nos mira por internet puede hacer lo mismo a través de una oración de fe. Dígale al Señor: Señor, te entrego mi alma, te entrego mi corazón, te entrego mi vida en esta noche. Te pido perdón por mis faltas, por mis pecados, y en este momento, Señor, reconozco que solamente tú eres Dios. Gracias por tu sangre, gracias por tu cuerpo que pusiste en la cruz por nosotros. Si usted hizo esta oración, le animamos a seguir creciendo en el conocimiento de nuestro Señor Jesús. Padre querido, despídenos con tu paz, con esa paz que viene del cielo, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que la paz de Cristo les acompañe, mis amados hermanos. Mira.